Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal. Soy García 815 y esta tarde pues tenemos nuestra segunda parte. Cumpliendo con la ley, y estaremos viendo desde 1525 años antes de Cristo hasta 1250 años antes de Cristo. Y los 4 puntos que veremos serán: número 1, saldrá estrella de Jacob; número 2, Moisés, profeta como yo; número 3, las hijas de Zelofehad; y número 4, el compensador llamado Boaz. Entonces, con eso en mente, pues podemos continuar nuestro primer punto, que es saldrá estrella de Jacob. Y para poder comenzar, tenemos que poner nuestra atención en el libro de Números 24:17. Considero que este es un versículo muy importante en el evento histórico con el nacimiento de Cristo Jesús, porque considero que los sabios o magos tenían una copia de las escrituras que fueron obtenidas a través del profeta Daniel. Daniel fue encargado de todos los hombres sabios en el récord histórico. Y estos hombres fueron e hicieron su deber, al igual que nosotros también tenemos que hacer nuestro deber de escudriñar las escrituras. Y lo que estos sabios hicieron fue asociaron el nacimiento de Cristo Jesús con una estrella. Y esto viene de Números 24:17 y dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, vamos a ver este versículo más a fondo para poder entender un poco mejor de lo que dice. Primero, sabemos que Mesías será semético. Por nuestra explicación que hicimos en la primera parte, dijimos que él vendrá a través de Eva, a través del hijo de Noé llamado Sem, y final vemos también a Abraham, Isaac y Jacobo, y después vimos a Judá. Entonces sabemos que Mesías saldría de la nación de Israel. También vemos en número 24 que el cetro saldrá de Israel, que significa que sería rey, y notamos que dice saldrá estrella de Jacob. Y lo que esta frase se está refiriendo es que saldrá una estrella del lomo de Jacob. Y para poder entender mejor a lo que me refiero, es que en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a un hijo o el hijo de o fruto de tal persona, la frase que usted verá es: y reyes saldrán de sus lomos. La palabra lomo o loins en inglés es 2504 en la concordancia diccionario hebreo, y significa fuerza, y está amarrada con el nacimiento del primer fruto que sale de la persona. Pero en este caso no es un hijo ordinario. Por eso la frase lleva la palabra estrella. La palabra estrella es 3556 y significa una luz resplandeciente. Y lo interesante de esta palabra es el significado que tiene, porque se refiere a un príncipe, que es lo que Cristo Jesús va a hacer, un príncipe de paz. Él va a ser el rey de los judíos y también una luz resplandeciente. Ahora veamos lo que dice de Moab, porque el versículo dice que vimos, estamos viendo, dice que herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Moab era un enemigo de Israel, y si está interesado en ver más acerca de Moab, lo puede ver en Salmos 60 capítulo 8. Ahora, Set es un término que significa hijos de confusión, y esto lo puede ver también en Jeremías 48
capítulo 25. Entonces, esta estrella resplandeciente del lomo de Jacob reinará sobre Israel. Porque cuando lleguemos a nuestra parte final, nos daremos cuenta que estamos hablando de un dirigente mundial que va a establecer un gobierno mundial y reinará desde Israel y destruirá a todos sus enemigos. Pero como dicen las escrituras, lo veré, mas no ahora. Entonces, Él viene, pero el tiempo no es ahora. Entonces, nuestro siguiente punto es Moisés, profeta como yo. Esta es una interesante escritura y para poder hablar de Moisés, veremos Deuterónimo 18:15. Y lo que vamos a ver es tres leyes que son aplicables a nuestro estudio del nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, lo primero que veremos es Moisés. Considero que es una persona muy interesante, ¿verdad? Y esto está en Deuterónimo 18:15 y dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Como vemos, tiene mucho que decir esta escritura. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero, la persona que está hablando es Moisés. Y dice que Dios levantará un profeta como yo. Y en mi Biblia la palabra profeta está escrita en letra mayúscula. Entonces, sabemos que se refiere a Mesías, que está por venir. Pero fíjese que lo que dice Moisés, Dios levantará un profeta de entre tus hermanos. En otras palabras, Él está hablando a los hijos de Israel. Él está hablando a la congregación. Y les dice que de entre ellos saldrá un profeta como yo. Ahora, ¿por qué Moisés dice esto? Bueno, si hacemos un estudio, un pequeño estudio de la vida de Moisés, usted se dará cuenta que él es un tipo de Cristo Jesús en su ministerio o trabajo. ¿Por qué digo esto? Bueno, Moisés fue como Cristo Jesús en el punto que los libró de Egipto, de la esclavitud del faraón. Moisés era un mediador, que significa que él le pedía a Dios por ellos, por los hijos de Israel. Y también Moisés era un juez, era profeta, servidor. Y recuérdese que por 40 años él fue pastor, pero como sabemos que el verdadero pastor es nadie más que Cristo Jesús. Muy interesante. Sigamos. Entonces, cuando Moisés dice en Deuterónimo 18:15 que Dios levantará un profeta como yo, él se refiere a sus tributos que cumplió. Y la razón por qué Moisés se expresa de esta manera es porque la vida de Moisés es una foto de la vida de Cristo Jesús. Y la última parte del versículo dice, a él oiréis. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, Moisés era el gran juez. Él estableció para la nación de Israel 613 leyes que el pueblo de Israel tenía que seguir. Por eso es interesante donde dice, a él oiréis. En otras palabras, Moisés les dice, ustedes ya no me van a seguir a mí y las 613 leyes. Ustedes tienen que escuchar al profeta que está por venir, que es Cristo Jesús. Y para poder demostrar esto, vamos a ver el Nuevo Testamento en San Juan 1:17 y dice lo siguiente, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bonito. Entonces vemos que la ley fue dada por Moisés y los hijos de Israel tenían que obedecerlas. El problema es que nadie puede vivir bajo la ley. Esto es una gran equivocación porque mucha gente trata hoy en día de mantenerse bajo la ley, esperanzados a que a través de la ley puedan obtener la salvación. Y de lo que usted se dará cuenta, tal vez ya lo sabe, es que Cristo Jesús cumplió no solo con las 613 leyes, pero también con lo que los profetas dijeron. Y si no ha cumplido con todas las leyes, es porque falta todavía.
Entonces, para las personas que tratan de ganar su salvación a través de la ley, no pueden. Por eso Moisés dice que cuando este nuevo profeta venga, y sí vino, él cumplió con la ley. Y en vez de poner nuestra fe en la ley, nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso vimos en San Juan 1:17 que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, muchos de ustedes estarán diciendo que todavía es necesario mantenerse bajo la ley. Usted no puede cumplir con la ley. Además, déjeme hacerle claro, la misma ley dice que si quiebras un tan solo punto de la ley, ya quebraste toda la ley. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Él cumplió con la ley. Ahora, para comprobar que Cristo tuvo parte en esto, les vamos a ver San Mateo 5:17. Y oiga lo que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora veamos Levíticos 23, porque vamos a ver 3 leyes que el dador de la ley dio. Y también vamos a demostrar que Cristo Jesús cumplió con estas leyes. Y para empezar veremos Levíticos 23:2. Ahora, en este capítulo usted verá que contiene las fiestas solemnes de Dios. Estas 7 fiestas son una foto de Cristo Jesús y su plan de redención. Todas estas fiestas serán cumplidas por Cristo Jesús. Ahora, nuestro enfoque lo pondremos en una de estas fiestas para que nos ayude en nuestro estudio en el nacimiento de Cristo Jesús. Y esta fiesta es la fiesta de tabernáculos. Y usted puede decir, donde dice Dios moraba con nosotros. Ahora, nosotros hacemos la pregunta, ¿a dónde es que hemos visto esto? Bueno, Dios moraba con nosotros significa Emmanuel. Emmanuel es 1694 en la concordancia diccionario hebreo y significa Dios con nosotros, que es otro nombre de Cristo Jesús. Ahora, veremos Levíticos 23 del 2 al 3 antes de que le dé la introducción de la fiesta de tabernáculos. Y Levíticos 23 del 2 al 3 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora veamos Levíticos 23:39, donde veremos la fiesta de tabernáculos, que es en la que nos vamos a enfocar, porque pienso que tiene que ver mucho con la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice lo siguiente, Levíticos 23:39. Pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 6 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Quiero que sepa que esta fiesta es la última cosecha y se celebra en otoño, porque tenemos la cosecha de primavera, después la cosecha de verano y la cosecha de otoño, que sería la última cosecha. ¿Ok? Ahora bien, sigamos. Levíticos 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Lo que Dios les está diciendo a los hijos de Israel es que salgan de su morada permanente y que hagan una morada temporal para poder adorar a Dios. Levíticos 23:41.
Celebraréis fiesta a Jehová durante 7 días cada año. Esto es un estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones. La celebraréis en el mes séptimo. 42. 7 días habitaréis en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas. 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y con esto Moisés les declara las fiestas de Dios. Ahora bien, esto solo es la introducción de la fiesta de tabernáculos. Más adelante seguiremos con esta fiesta. Ahora, otra ley que veremos es la ley de obtener herencia. Y la razón por qué digo otra ley es porque todos los israelitas tenían que participar en estas fiestas. Ahora, para comenzar con nuestro siguiente punto y poder ver la próxima ley, tenemos que ver el libro de, quiero ver mis notas, Números 27 del 1 al 7, y dice así, ve. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jafer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces vemos que se trata de un grupo de personas llamadas las hijas de Zelofehad. Números 27 del 2 al 3. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Core, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Entonces vemos que tenemos un hombre llamado Zelofehad, y este murió y solo tenía hijas. Sigamos, número 27:4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquí vemos que este grupo de personas vienen y le preguntan a Moisés de que por qué ellas no pueden obtener la herencia de su padre. Y Moisés les contestó, número 27 del 5 al 6. Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, y esto es lo que Jesús le dice a él, número 27:7. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces las hijas de Zelofehad fueron donde Moisés. Moisés fue donde Dios. Dios dice que están en lo correcto, que ellas pueden obtener la herencia de su padre. Siempre. Ahora, antes de continuar con las hijas de Zelofehad, quiero ver una ley más, que es la ley de redención. Y para ver esta ley, veremos el libro de Levíticos 25, y también veremos más a fondo la ley de obtener herencia y la ley de redención cuando veamos la historia de Ruth. Entonces vamos a Levíticos 25, del 25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posición. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan,
Lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posición. Entonces, lo que la ley dice es que si un hombre llegara a caer en una situación mala y vende parte de su posesión, él puede recuperar sus posesiones de regreso si un pariente más cercano lo compra. Entonces, lo que tenemos es un kinsman redeemer, un compensador. Muy importante. Esta es una frase muy importante cuando veamos el libro de Ruth y comentemos acerca de Boaz. Ahora, quiero regresar con el primer punto que dejamos atrás, en donde nos referíamos a las hijas de Zelofage, y poder ver más al fondo por qué hay unas estipulaciones puestas en las hijas de Zelofage. Y la razón por qué estamos viendo estas tres leyes, que son la fiesta de tabernáculos y la ley de obtener herencia y la ley de redención, es porque sin estas tres leyes, el nacimiento de Cristo Jesús y poder obtener el trono de David no puede tomar puesto. Muy importante. Entonces, quiero que sepa que estas leyes son muy importantes. Recuerda lo que dijo Cristo Jesús, que Él no vino a quebrantar la ley y los profetas, sino a cumplir con la ley y los profetas. Ahora, regresando con las hijas de Zelofehad, veamos Números 27:7. Aquí seguimos con ellas. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Ahora, aquí estamos bien, pero ahora hay una estipulación, y para verlo vamos a ver Números 36 de 2 al 3. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Ok, pon atención al siguiente versículo, porque es muy importante cuando vengamos a ver el derecho de Cristo de poder obtener el trono de David. Óigame bien, Números 36:3. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se me unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Déjame explicarle lo que está pasando. Lo que Números 36:3 dice es que si una de las hijas se casa con un hombre de otra tribu, ella pierde su herencia. Por ejemplo, si una de las hijas de la tribu de Judá desea casarse con alguien de la tribu de Dan, el hombre de la tribu de Dan tomará el derecho de la herencia de ella. Entonces, de la única manera que ella puede obtener la herencia de su padre es casándose con alguien de su misma tribu. Muy importante. Esto va a ser muy importante porque de la única manera que Cristo Jesús puede obtener el trono de David es a través de la ley de obtener herencia, que las hijas de Zelofehad le presentaron a Moisés. Ahora, regresando al libro de Levítico 25, porque vamos a ver una escritura y después nos vamos al libro de Ruth, porque Ruth nos dará un entendimiento muy profundo acerca de esta ley, que es la ley de redención. Sigamos, Levítico 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora pongamos nuestra atención en la ley de redención, de nuestro último punto, que se llama el compensador llamado Boaz. Recordemos que hablamos del recompensador, ¿verdad? que compra lo que su hermano perdió.
Y con esto en mente, veamos el libro de Ruth. Y para poder ver Ruth, quiero empezar con el versículo antes de Ruth, que es Jueces 21-25. Y dice lo siguiente: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Para comenzar, vemos que Israel no estaba siguiendo a Dios, de acuerdo a lo que dice en Jueces 21-25. Ahora, empecemos con Ruth. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Es interesante lo que dice Ruth 1, ¿verdad? De que había hambre en la tierra. Ahora, ¿por qué había hambre en la tierra? Si esta es la tierra de Dios y ellos eran el pueblo de Dios. Y la razón es por lo que vimos en Jueces 21-25, que cada quien hacía lo que según le parecía. Entonces vemos claramente que ellos no seguían a Dios. Dios le dijo a Moisés en Deuterónimo 30, del 16 al 18, que si honraban a Dios en todo, Él los bendecería. Pero si no siguen sus caminos, ellos perecerán. Y lo que vemos es simplemente que Dios está cumpliendo con su promesa. El pueblo de Israel no está haciendo lo que Dios les dijo. Y por esa razón hay hambre en la tierra. Ahora, lo que Ruth 1:1 dice es que esta familia, el hombre, la mujer y sus hijos, se van para Moab. Y esto es una equivocación, porque Moab es enemigo de Israel. Entonces, el único lugar en donde pueden ser bendecidos, aunque hay hambre, es Israel, que es en donde Dios va a cuidar de su gente. Entonces, ellos hacen un error con irse de Israel y se fueron a territorio enemigo. Ahora, mientras ellos están en Moab, el padre muere y al poco tiempo sus hijos se casan y ellos dos mueren también. Entonces, la esposa del padre, Noemí, decide regresar a Israel, a Belén. Ahora, cuando ella toma la decisión de regresar, una de las esposas de sus hijos, llamada Ruth, desea regresar con ella a Belén. Y dice lo siguiente, Ruth 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Recordemos que estamos viendo la ley de redención y dijimos que la ley de redención requiere un pariente que recupere lo que se vendió, ¿verdad? Ruth 2, del 2 al 3. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella tarde del campo era, que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Antes de continuar, quiero decirle pues de que lo invito a que escuche nuestro estudio. Ruth, ¿quién eres tú? Ya lo tenemos nosotros, ya está pues para que ustedes lo puedan obtener, puedan verlo, escucharlo. Créanme que les va a traer mucho más información acerca de Jesucristo en esa historia. Es una historia muy chiquitita pero muy poderosa cuando se trata de Jesucristo. Sigamos. Ruth 2:4, versículo muy importante. Y he aquí que Boaz llegó de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Lo interesante de este versículo es que Boaz viene de Belén, porque Boaz es el kinsman redeemer, el redimidor que va a compensar a Ruth. Ahora, ¿cuál es la gran importancia en todo esto? Bueno, porque Boaz es un tipo de Cristo Jesús.
porque Cristo Jesús es nuestro Kinsman Redeemer. Él es nuestro compensador. Y la razón por qué Cristo Jesús es nuestro compensador es porque antes de que Dios lo pueda redimir o compensar, Dios primero tiene que ser pariente suyo. Y la única manera que el hombre puede ser redimido es por lo que dice en el libro de Hebreos 9:22, en donde dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, es claro que solo Dios es el que nos puede recompensar. Pero como vimos anteriormente, la ley requiere que sean parientes. Y la única manera que Dios lo puede recompensar es haciéndose carne. Y esto lo veremos más adelante, cómo es que el verbo fue hecho carne. Entonces, Dios se hace nuestro Kinsman Redeemer, nuestro compensador. Ahora que Dios es pariente suyo, Él ya puede recompensarlo o salvarlo, en otras palabras, y puede derramar su sangre por usted. Entonces, si vos es un tipo de Cristo Jesús, es interesante lo que dice en Ruth 2:4, y he aquí que vos vino de Belén. Si usted se acuerda, Belén es el lugar en donde nació Jesucristo. Muy interesante. Por eso le digo que lo invito a que vea nuestro estudio. Ruth, ¿quién eres tú? Sigamos. 2:5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? En otras palabras, él dice: ¿quién es esta mujer gentil? Ruth 3:1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Quiero que sepa que Ruth es una viuda gentil y Noemí quiere que ella tenga un esposo y que también sea redimida. Y también es interesante que el nombre Ruth significa descanso. Recuerda que Cristo Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bonito. Ruth 3:2-7. ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hallarás de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendiendo pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces vemos que después de la cosecha se acuesta al lado, y Ruth marca donde está acostado Boz, y descubrió sus pies y se acostó. Algo que le quiero decir de que Boz en esta historia, él es el Dios de la cosecha. Sigamos. Ruth 3:8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. La palabra medianoche significa juicio en la Biblia. Ruth 3:9. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¡Wow! Siempre que leo esta historia me conmueve. Veamos más a fondo esto que hemos leído. Ruth se acuesta abajo en los pies de Boz y extiende el borde de su capa sobre ella. Lo que él está diciendo a Boz es que ella está declarándose sierva y desea estar bajo su autoridad. Porque en el Antiguo Testamento el borde del vestido
significa autoridad. Y esto es lo que el pecador tiene que decirle a Cristo Jesús. Yo quiero estar bajo tu autoridad. Yo quiero que me recompenses porque tú, Cristo Jesús, eres mi kinsman redeemer, mi pariente cercano. Ahora veamos Ruth 4 y veremos que Boaz está de acuerdo. Pero hay algo que está pasando porque hay alguien que también es pariente de Elimelech. Entonces vos primero tienes que aclarar cuentas con este otro pariente de Elimelech. Así que veamos qué sucede. Ruth 4:1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Aquí vemos que dice que Boaz subió a la puerta. La puerta en la Biblia siempre está asociada con el juicio. Por ejemplo, en el día de las Pascuas, Passover, la sangre fue puesta en la puerta y el juicio pasó sobre los hijos de Israel. Entonces vemos que Boaz sube a la puerta porque se está o se va a cumplir una transacción legal en esta puerta. Ruth 4, del 2 al 4. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces vemos que el otro pariente dice que él va a redimir la tierra y a Noemí. Y le ofrece la compra, pero hay algo más. Veamos el siguiente versículo. Ruth 4:5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Muy interesante todo esto. Ponga atención. Vos está diciendo que si vas a redimir la tierra, también tienes que comprarte una esposa gentil, porque la ley en el Antiguo Testamento dice que si el esposo de la mujer muere, el hermano tiene que casarse con ella y criar hijos. Sigamos. Ruth 4:6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora vamos más adelante y veremos Ruth 4:9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malhón. Ruth 4:10. Que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vaya, veamos qué pasó. Vos fue a la puerta y tomó 10 testigos. Y se compró una esposa porque él es el kinsman redeemer, el redimidor. Usted se hace la pregunta, ¿esto suena familiar? Bueno, esto es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, esto fue una transacción legal. Consumado es significa es 50-55. En la concordancia, diccionario judío,
y significa terminado, algo pagado por completo en público. Y cuando Cristo Jesús pagó la deuda por completo, que es derramar su sangre, Él ahora estaba en la posición de redimir al hombre para Él. Ahora, las personas que vienen a Cristo Jesús son llamadas en el Nuevo Testamento la novia de Cristo. Entonces, ese día en el Calvario, Cristo Jesús se compró una novia en frente de un grupo de testigos. Y esta acción que hizo fue una transacción legal. Así como vos hizo en la puerta en frente de 10 testigos. Ahora, vos no solo es una foto de Cristo Jesús. ¿Ok? Vos es 1162 en la concordancia, en el diccionario, y significa en él hay fuerza. O sea que él es el que tiene la habilidad de redimir. Y también el Dios de la cosecha. Sepa que vos y Ruth no solo representan a Cristo Jesús comprando una novia gentil, pero también vos y Ruth son de la misma genealogía de Cristo Jesús. Y déjeme decirle por qué. Ruth 4:22 dice así: Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos que Ruth y Boz tienen un hijo. Ese hijo se llama Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. E Isaí es el padre del rey David, ¿verdad? Y como le digo, David es el gran rey de Israel. Entonces, la línea continúa a través de Jacobo, que después su nombre fue cambiado a Israel. Ellos traerán al frente una estrella. Acuérdense que dijimos que saldrá estrella de Jacob. Y la línea continuó con Boz y Ruth. Y final a través del rey David. Y uno de los nombres o títulos de Cristo Jesús es el Hijo de David. Recuerde que estamos hablando de la promesa en Génesis 3:15, la semilla de la mujer. Algo que les recomiendo es que si puede, pues regresar a leer el libro de Ruth, como le había dicho más anterior. Créame lo que lo va a traer a muchas cosas más. Y con esto, pues, le doy las gracias por su tiempo. Con esto terminamos la parte número 2 de nuestro estudio, porque un niño nos es nacido. Y así rapiditamente, pues les voy a decir el título de la tercera parte, que se llama Los profetas hablan. Y esto vendrá de 1050 años antes de Cristo hasta 600 años antes de Cristo. Y como ven, pues ya nos vamos acercando al año cuando Él nace. Y los puntos que veremos serán el trono de David, última declaración de los profetas, las 70 semanas de Daniel, el establecer de los magos. Así de que con esto, pues, muchas gracias, bendiciones, pasen muy buenas tardes, hasta la próxima.